Mi nombre es Cristóbal Alejandro García Uribe, estudiante de la Ingeniería en Logística y Transporte en la Universidad Abierta y a Distancia de México. La asignatura es Formulación y Evaluación de Proyectos, que pertenece al séptimo semestre. Docente Estela Albarrán de la Llave. Unidad 1, Actividad 2, Estudio de Mercados. El estudio de mercado es una actividad que permite determinar, principalmente, si el servicio o producto que se ofrece tiene posibilidad de éxito en el medio en el que se pretende ofertar. Asimismo, es posible identificar características de los competidores, de los posibles consumidores y, por consecuencia, segmentar el mercado y determinar el mercado meta. El problema es una empresa michoacana productora de aguacate y limón que se enfrenta a la situación del bloqueo de ferrocarril, por lo que no es posible transportar los productos por los modos ordinarios a Estados Unidos, en específico a Houston, y a Canadá, a la ciudad de Toronto. Por lo tanto, es necesario proponer alternativas de transporte sin afectar el costo final del producto. Dentro del estudio de mercado, se debe realizar una segmentación de mercado. Para ello es necesario estudiar a quién va dirigido el producto o servicio que se pretende ofertar, ubicación geográfica, características de la población, nivel de ingresos, costumbres, festividades, sectores industriales. En este caso se determina que el mercado meta son los restaurantes extranjeros, en Canadá y Estados Unidos, con altos ingresos económicos y habituados a consumir productos de alta calidad para satisfacer a comensales exigentes. También debe realizarse un análisis de la competencia. Los principales competidores en este problema son República Dominicana, Perú, Indonesia y Colombia en el caso del aguacate, China, India y Argentina en el caso del limón. Las ventajas es la cercanía geográfica en el caso de República Dominicana para la producción y abastecimiento de aguacate, la calidad, ya que se trata de principales productores y que no tienen problemas de distribución como el que presenta el estado de Michoacán. Las desventajas son que México figura en el primer lugar en ambos productos y la capacidad de producción que tiene México, que es mayor a la que presentan estos países. Se proponen tres hipótesis para solucionar el problema. La primera es la utilización del transporte carretero para satisfacer la demanda de aguacate y limón. Las ventajas es la flexibilidad que presenta el transporte carretero y que permite transportar ambos productos, la accesibilidad, ya que se utilizan las carreteras, la velocidad que es mayor a la velocidad del ferrocarril y un costo medio. Las desventajas son la capacidad de carga y el uso de distintas unidades, ya que si lo comparamos con el transporte ferroviario, que es el transporte que normalmente se utiliza para la distribución de aguacate y limón tanto a Houston como a Toronto, la capacidad de carga del transporte ferroviario es mucho mayor a la capacidad de carga del transporte carretero, que en este caso se proponen tractocamiones de alrededor de 50 toneladas, si hablamos de un doble semirremolque. La segunda hipótesis es satisfacer la demanda mediante el transporte aéreo. La ventaja que ofrece esta hipótesis es la capacidad de respuesta, ya que la velocidad del transporte aéreo es mayor a la de cualquier otro tipo de transporte. Las desventajas son los altos costos del transporte aéreo, la capacidad de carga, que también es menor a la del transporte ferroviario, la accesibilidad, ya que es necesario identificar los aeropuertos y las maniobras que tendrían que hacerse para pasar del transporte carretero para llegar al aeropuerto, y después, al llegar al aeropuerto, hacer otras maniobras para volverlo a pasar a un transporte carretero. Y la tercera de las hipótesis es el transporte intermodal, que permite utilizar distintas opciones para satisfacer la demanda. Las ventajas son las rutas diversas, la flexibilidad, los costos ajustables y las maniobras rápidas. En este caso se propone el uso de contenedores para realizar la distribución. Las desventajas es la coordinación de rutas y la documentación que necesita hacerse a tiempo. Dentro del estudio de mercado es necesario hacer una recolección de datos. Para ello se utilizan diferentes técnicas, como son las encuestas,
que sirven para recabar información acerca de tendencias, gustos y preferencias de grupos. Se diseña estableciendo el tipo de información que es útil para el estudio y formulando respuestas que permiten cuantificar y medir los resultados. Se puede aplicar vía telefónica, a través de internet o de manera presencial, y los métodos de análisis de datos son principalmente cuantitativos. Otros son las entrevistas, que permiten obtener información con un tinte más especializado de opinión, es decir, van enfocadas o dirigidas a personas de las cuales se necesita o se requiere saber información más precisa. Se diseña anticipando un guión a seguir en la entrevista y puede aplicarse de manera presencial, vía telefónica o mediante videoconferencias. Y los métodos de análisis de datos son cualitativos y cuantitativos. Después tenemos los grupos de enfoque, que es para conocer información de un grupo en particular y se diseñan basados en la información que busca recabarse del segmento objetivo. Se aplica normalmente a través de la web y los métodos de análisis de datos son principalmente cualitativos. Y la observación para analizar el comportamiento del consumidor es para lo que se aplican. Se diseñan mediante indicadores que serán observados y pueden aplicarse mediante observadores y a través de cámaras instaladas en los puntos de venta. Los métodos de análisis de esos datos son principalmente cualitativos. Al utilizar este tipo de recolección de datos es posible analizar cuál de las hipótesis es la que mejor conviene, la que se ajusta más a las necesidades y al mercado meta, en este caso al segmento de mercado a cual se requiere atender. Y bueno, pues en este caso, de las 3 hipótesis planteadas al problema de distribución de aguacate y limón, se determina que el transporte intermodal ofrece la mejor opción, ya que se utilizarían contenedores para transportar por modo carretero de la ciudad de Uruapan, Michoacán, al nuevo puerto de Veracruz, para hacer el cambio al modo marítimo. Y después es posible utilizar el modo ferroviario ya en Estados Unidos. Aquí se puede visualizar el transporte por vía carretera desde Uruapan hasta Veracruz, que son alrededor de 769 kilómetros. Esto se realizaría en modo carretero utilizando contenedores y posteriormente, llegando al nuevo puerto de Veracruz, utilizar el modo marítimo igualmente mediante los contenedores hasta llegar a Houston. Ya en Houston es posible atender la demanda de esa ciudad y se tienen también los contenedores que podrían ya ser abordados en ferrocarril, ya que en Estados Unidos no se encuentra bloqueado el ferrocarril, y tenemos aquí una línea que va de Houston a Nueva Orleans, Atlanta, a Nueva York, y de Nueva York puede llegarse a Toronto, a Canadá. Como conclusiones, es posible mencionar que el estudio de mercado permite, mediante la valoración e integración de diferentes elementos, pronosticar la factibilidad de un proyecto que busca colocar un servicio o un producto en un segmento de mercado determinado. A través del presente ejercicio, se ejemplifica el caso de un servicio de transporte en un mercado global que necesita responder a ciertas circunstancias imprevistas. En este caso, la externalidad del bloqueo del ferrocarril en el estado de Michoacán. Se presentan las fuentes de consulta. Gracias.